tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones, tiempo de Navidad. Estamos a jueves 4 de enero y hoy la iglesia acá en los Estados Unidos celebra la memoria de Santa Isabel Anna Seton, religiosa. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que coronaste con el don de la verdadera fe a Santa Isabel Anna Seton, quien ardientemente deseaba encontrarte, concédenos por su intercesión y ejemplo, buscarte con caridad solícita y encontrarte por medio de una fe sincera en nuestro servicio diario. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Seguimos con la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos del 7 al 10. Hijos míos, no dejen que nadie los engañe. Quien practica la santidad es santo, como Cristo es santo. Quien vive en pecado se deja dominar por el diablo, ya que el diablo es pecador desde el principio. Pues bien, para eso se encarnó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ninguno que sea hijo de Dios sigue cometiendo pecados, porque el germen de vida que Dios le dio permanece en él. No puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto se distinguen los hijos de Dios de los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la santidad no es de Dios. Tampoco es de Dios el que no ama a su hermano. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 97. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Retumba el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Al Señor que ya llega para regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Y el Evangelio de este día está tomado de Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 42. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, fijando los ojos en Jesús. ¿Qué pasaba? Dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: ¿dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, acerca de la santa que recordamos este día, Santa Isabel Anna Seton, podemos recordar que muere en 1821, creció educada en la fe episcopal, fue esposa y madre de 5 hijos y fundadora en 1812 de la primera congregación de religiosas en los Estados Unidos, las Hermanas de la Caridad, dedicadas principalmente a educar a los pobres
y enseñar en escuelas parroquiales. Primera ciudadana norteamericana de nacimiento en ser canonizada en 1975. Y bien, seguimos con la carta de Juan, en donde vuelve a tocarse el tema de la santidad. Cuán necesaria es la santidad en la iglesia hoy. No es necesario ni es lo que debemos hacer como iglesia amoldarnos a un mundo que nos pide que cambiemos. Es al revés. Es el mundo el que necesita cambiar a la luz del evangelio que la iglesia predica. Y no podemos renunciar a esta obligación nuestra sin traicionar al mismo Dios, al mismo Cristo que nos ha llamado a ser santos. Entonces, no podemos, diciéndolo de manera cruda, confirmar a alguien en el pecado, ni decirle no pasa nada si sigues viviendo de tal o cual manera. Tienes que cambiar. Tienes que cambiar. Y el Señor lo que quiere es que cambiemos de actitudes, de comportamientos, de obras, dejar de obrar mal y empezar a obrar bien. No estamos hablando de posiciones subjetivas de la persona, cómo se siente, cómo piensa, cómo ve. Estamos hablando de actos concretos de conversión, de descubrir en Dios la razón última de la vida, de descubrir en Dios la verdadera felicidad. ¿No es eso acaso lo que realmente buscamos? ¿Ser felices? ¿Tener paz en el corazón, en la mente? ¿No es eso acaso lo que motiva nuestros pasos y decisiones en esta vida? Pues todo eso y más lo encontramos en Jesucristo, en Dios. Pero el mundo nos ha engañado, diciendo que siguiendo nuestro antojo, nuestro capricho, nuestro ego y nuestras malas inclinaciones, podemos alcanzar felicidad. Y eso es mentira. Por eso leeremos o releeremos partecitas de esta primera carta de Juan. No dejen que nadie los engañe, comienza diciendo Juan. Quien practica la santidad es santo. O sea, practicar la santidad. Eso quiere decir que nosotros simplemente, y digo simplemente porque es así, tenemos que hacer lo contrario a lo que hemos venido haciendo. Practicar la santidad es un ejercicio de obras buenas y de hacer la voluntad de Dios, como Cristo es santo. Ahora fíjense, claramente dice Juan, quien vive pecando se deja dominar por el diablo. Y esto seguramente a mucha gente no le gustará oírlo, pero es así. Quien vive pecando, quien persiste en su pecado, quien no quiere oír la palabra de Dios, porque si se ponen a pensar, porque hay gente que rechaza la Biblia, que rechaza a Jesucristo, que rechaza a la iglesia, la persigue, la calumnia. ¿Por qué? Porque en el fondo quieren seguir pecando y que nadie les diga nada. Quieren seguir pecando y que le aprueben su pecado. Quieren seguir pecando sin ningún arrepentimiento al respecto. Y es claro cuando Juan dice, quien vive pecando se deja dominar por el diablo, ya que el diablo es pecador desde el principio. Y usted tal vez pensará que estamos exagerando, que la Biblia se pasó. Pero no, somos nosotros los que nos pasamos de la raya, cruzamos la raya que no deberíamos cruzar, transgredimos la ley divina y nos exponemos a perder a Dios para siempre con el pecado mortal. Para eso se encarnó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, mantenernos en pecado es como decirle a Jesucristo que su sacrificio en la cruz fue en vano, que lo hizo por nada y que pues no nos importa, que no lo necesitamos. Todo esto se oye tan feo porque realmente lo es. Cristo vino para darnos la verdadera felicidad, para abrirnos las puertas del cielo, para perdonarnos nuestros pecados y decir que aunque hayas vivido una vida terrible en el pasado, que aunque hayas hecho cosas de las cuales te avergüenzas, el Señor te las perdona y es como si nunca hubiesen sucedido. Dice el texto, ninguno que sea hijo de Dios sigue cometiendo pecados. Aquí obviamente hay una referencia al bautismo, porque el germen de vida que Dios les dio permanece en él. No puede pecar porque ha nacido de Dios. Juan estaba pero tan consciente y tan claro en que cuando tenemos el germen de vida, que podemos llamarlo también gracia, está en una persona, ese germen de vida
le hace huir del pecado, rechazar el pecado, sentirse asqueado por el pecado, y por eso Juan asevera, no puede pecar porque ha nacido de Dios. Así debería ser la vida de los bautizados. El ser hijo de Dios debería lanzarnos a una carrera por la santidad. Y en esto se distinguen los hijos de Dios de los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la santidad no es de Dios. Entonces no hay puntos grises. O somos santos y buscamos la santidad de veras, o simplemente no somos de Dios. Somos del otro. Se oye feo, pero es así. Tampoco es de Dios el que no ama a su hermano. Era justo que Juan hablara del amor porque ya sabemos lo que hay en su corazón. Así que aceptemos esta invitación que Juan nos hace hoy. Y yéndonos al Evangelio, también es la continuación del Evangelio de ayer, donde Juan reconocía a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí, obviamente, Juan empieza a decrecer, empieza a disminuir, porque los que eran discípulos de Juan ahora se van con Jesús. Dice Juan, este es el Cordero de Dios. Y los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Entonces Juan se fue quedando solo. Pero los que tenían que seguir a Jesús, tenían que seguir a Jesús. Es interesante el diálogo que se establece entre ellos, porque Jesús pregunta, ¿qué buscan? Ellos le contestaron, ¿dónde vives, rabí o maestro? Y él les dijo, vengan a ver. En otra traducción dice, vengan y verán. Pero básicamente es lo mismo. Y si Dios te está llamando hoy, te preguntaría algo más o menos parecido. ¿Qué buscas? Cuando buscas a Dios, ¿por qué lo buscas? ¿Porque estás enfermo? ¿Porque tienes un problema? ¿Porque te sientes solo o sola? ¿Porque te sientes desamparada o desamparado? Pueden ser muchas las razones que te lleven a Dios, pero obviamente Él te va a hacer esa pregunta en tu corazón. ¿Qué buscas? Y tú debes hacértela. ¿Y qué le responde Jesús? Vengan, vengan y verán. Entonces es como dividir la respuesta en dos partes. Primero, vamos. El Señor nos manda a seguirlo, a que vayamos con Él. Vengan. El Señor no rechaza a nadie, como la iglesia no rechaza a nadie. Pero ciertamente tenemos que ver dónde vive el Maestro, ver cómo vive el Maestro, y eso es lo que va a ser el factor de cambio. Fueron pues, dice el texto, vieron dónde vivía y se quedaron con Él. Dice, se quedaron con Él ese día. Obviamente se quedaron con Él desde ese día. Y tan importante fue el momento que Juan se acuerda que eran como las 4 de la tarde. Cuando uno pasa por momentos importantes, uno se acuerda de todos los detalles, incluso hasta la hora y hasta lo que cargaba uno puesto. Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir ungido, que quiere decir Cristo. Lo llevó a donde estaba Jesús, a Pedro, y fijando en él su mirada, una frase que me encanta. Imagínense cómo lo habrá visto Jesús a Simón, este hombre rudo, pescador, impulsivo, pero Jesús tuvo que haberlo mirado tan profundo que se sintió descubierto, se sintió, como quien dice, desnudo delante de la mirada de Jesús. Se sintió que lo miraban como nadie lo había mirado. Y Jesús dice, tú eres Simón. Jesús lo conoce, como Jesús te conoce a ti y a mí, y Jesús quiere vernos. Él te está viendo en la Eucaristía. Él te está viendo desde el Santísimo cada vez que tú vas allí a hacer una hora santa o un rato de oración. Deja que te mire. Deja que Jesús te observe y te cambie el nombre, porque al cambiarte el nombre, te cambia la vida. Tú te llamarás Kefas, que significa roca, o sea, Pedro. A partir de ese momento, nada fue igual. Que nuestro encuentro con el Señor sea así, de estos encuentros que no solo cambian el nombre, sino la vida entera. Dejémonos cambiar por Jesús. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.